Como ustedes saben, se está discutiendo en este momento en la Argentina, como se ha discutido tantas veces, una reforma a la ley penal que, entre otras cosas, contemple una baja de la edad de imputabilidad. Siempre el tema de menores y delitos ha sido un tema de debate, no solo en la Argentina, pero desde hace muchos años en la medida, sobre todo, que empiezan a aparecer muchos casos de adolescentes, de muchos casos de niños que ni siquiera llegan a la adolescencia y que igual protagonizan delitos, y esto termina apareciendo en la política y en el debate. Fue la semana pasada que obtuvo dictamen en el plenario de comisiones una iniciativa del oficialismo que baja justamente a 14 años, de los 16 es lo que está actualmente, lo baja a 14 años la edad de imputabilidad. Veremos, obviamente, si esto después termina siendo aprobado por el Congreso o no. Lo que me parece que es interesante es discutir qué está pasando hoy con los menores y el delito, qué está pasando o en todo caso qué revela este debate acerca del estado del sistema penal y de lo que se discute en torno al sistema judicial también en la República Argentina. Y por eso nos vamos a dar un tremendo lujo, que es hablar con alguien que sabe del tema porque estudió y tiene mucha preparación, pero además porque tiene mucha experiencia. Así que quiero agradecerle muchísimo a Francisco Javier Pascua, que es fiscal jefe de unidades fiscales de investigación y de juicio oral y además magíster en criminología y que tiene la enorme gentileza de atendernos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Encantado, un gusto. Bueno, a ver, doctor, yo quisiera empezar esta entrevista planteando un escenario y que usted me vaya contando a partir de ese escenario. El escenario es una de las tantas noticias que nos podríamos encontrar en los medios de comunicación y es, pongámosle, un chico de 15 años que tiene antecedentes penales, que ya tiene antecedentes, pongámosle, de los 12 años, por robo, que tiene algún antecedente por resistencia a la autoridad, por altercado, por distintas cuestiones, y que a los 15 años aparece que en una ocasión de robo empuña un arma y mata a una persona. Y ese adolescente de 15 años es detenido. ¿Qué pasa hoy en la Argentina, si es que pasa lo mismo en todo el territorio nacional, y eso me interesa también que me cuente? ¿Qué pasa hoy con ese adolescente una vez que es detenido? Bueno, la pregunta abarca casi la temática de conflictividad y de complejidad que implica el tema que tratamos, ¿no? Eh, a ver, lo primero es establecer a quién pueden detener considerado como niño o considerado como joven, eh, y luego a quiénes no, y en su caso, ¿por qué? Entonces, toda esta temática es muy amplia. Hay una legislación nacional, para los que no son del derecho, del palo, hay una legislación nacional, pero también hay un cuerpo normativo internacional de normas relativamente o ciertamente obligatorias y otras indicativas que generalmente se llaman o forman estándares de soft law, como se llama en el mundo, que son una serie de reglas que son aplicables también. Entonces, en este mundo, lo primero es determinar a quiénes vamos a poder detener, digamos, ¿no? Entonces, dicho así, nuestra legislación, que es ya antigua, la ley 22.278 y sus reformas posteriores, 22.803 y subsiguientes, fijan lo que está en debate hoy, es un margen de desde cuándo el sujeto pasa a tener la calidad o puede tener la calidad de ser imputado, es decir, que se le atribuya un delito determinado en una causa penal. ¿A partir de qué edad? Por debajo de esa edad no puede ser imputado y tampoco podría ser, conforme lo que vamos a ver ahora si nos da el tiempo para charlar, Tiempo detenido hay. con los conceptos del adulto, ¿no? Entonces, este es el primer tramo. Bueno, lo primero que vamos a decir es la ley argentina, conocido por todos, por lo menos públicamente, aunque no sea en específico y técnicamente, fija una edad de imputabilidad, es decir, sujeto que puede ser sometido a proceso con las reglas previstas para quien comprende la criminalidad del acto y puede dirigir sus acciones y entender lo bueno de lo malo y lo legal de lo ilegal, diría yo, que es una cosa distinta, a partir de los 16 años, es decir, cumplidos los 16 años y hasta los 18, digamos, hasta antes de cumplir los 18, ya vamos a ver que desde los 18 en adelante, los tratados internacionales, en especial una convención que es la regla madre que está en juego acá, es la que dice, bueno, menores de 18, es decir, antes de los 18 años. Entonces, en ese
lapso entre los cumplidos los 16 y antes de cumplir los 18, el sujeto tiene un régimen especial. Mm, Después de los 18, pues bien, es imputable plenamente, vamos a decir así. Entonces, desde los 16 es imputado, pero hasta los 18 con un régimen especial, mm. y de los 18 en adelante es un régimen común, por decirlo así. Entonces, esto es importante tener en cuenta hoy en la Argentina. Este régimen especial de los 16 hasta los 18. Es el régimen que se llama penal juvenil, penal de la minoridad, diversos conceptos porque se ha ido mutando también el término para no ser discriminativo, para ser más integrativo, Mm, pero este sería el panorama. ¿A quién se puede tener entonces? Lógicamente, a todo mayor de 18 años que comete delitos, sin dudas. Y entre los 16 y los 18 también se los puede llegar a detener por la comisión de un hecho delictivo. Hoy. Ahora, ¿qué pasa? Hay ciertos delitos, por ejemplo, los delitos que no superan la pena de 2 años de prisión, de multa o de inhabilitación, que tampoco le son imputables a los menores de 16. Es decir, tienen que tener una pena mayor a los 2 años, aún en esta ley. Si no, no resultan atribuibles esos delitos a los menores. Es otra regla de excepción. Y por debajo de los 16, y por debajo de los 16 no hay posibilidades de detener al niño entre 0 a 16 años no cumplidos, es decir, 15, 11 meses y 30 claro. días o 29 días. Ahora, ¿qué se debe hacer allí? Generalmente se disponen medidas tutelares, es decir, medidas de cuidado, medidas de asistencia, medidas de protección en general, frente al niño si está desamparado, si está en condiciones de abandono, etcétera. Entonces, pero digamos, ¿qué pasa? Y esta es la problemática que se genera hoy. El chico que tiene 13 años, 14, 15 hoy, comete un homicidio, comete una violación, comete un robo, no puede ser detenido, no debería ser detenido porque no es imputable, entonces no puede ser Mm. sometido a un proceso de, para que se entienda en palabras comunes, de encierro hoy. Ahora, Ahora, ¿qué podemos hacer? sí, Bueno, claro. ahí está la problemática central, ¿no? Y el gran debate en donde no hay dudas de que son chicos, no hay duda de que son niños o niñas en estas edades. Todos hemos sido niños y niñas que hemos tenido 15, 16, ¿no? 14, 13, 12. Bueno, pero ¿qué hacemos? Y este es el debate criminológico y el debate legal, que son dos cosas también distintas y Mm. que hay que saberlas exponer. Perfecto. No, porque usted utilizó una expresión que me parece importante para preguntarle primero, digamos, dentro de la ley actual, qué es lo que se da, o sea, la casuística, qué es lo que termina ocurriendo. Y usted hablaba de expuesto bajo un régimen tutelar. Si pudiera explicar eso, y además de explicar eso, digamos, distintas opciones, digo, porque la sensación es, bueno, vuelve, si tiene padres, si vive con sus padres, se lo devuelve a sus padres al día siguiente y la justicia deja de hacer un seguimiento porque no es imputable, o es más complejo que eso, o en el medio pueden pasar otras cosas también. Pasa un poco lo que acabas de decir, pero digamos, antes de los 16 años, generalmente en la Argentina no existe, y esto es lo importante, porque aquí hay un debate donde uno cree que con la ley cambia el mundo, Hmm, que la ley bajando la edad vamos a cambiar. Es un punto de partida, pero no es, digamos, es la punta del iceberg, pero no es la base. La base es mucho más profunda y es lo que venimos debatiendo mucho desde hace tiempo. Aquí entiendo que esto es necesario aclararlo. Eh, Muchos plantean que el niño siempre es niño, que no debe tener ninguna responsabilidad y que todo lo que tienda a criminalizarlo sería autoritarismo, sería mano hmm, dura, sería infringir las normas internacionales. En otro sector hay quienes entienden que hay que introducir una regulación y un seguimiento con sistemas de monitoreo y supervisión que sea adecuado a las normas legales nacionales y también internacionales. Y en el otro extremo, diría yo, están también quienes creen que bajando lisa y llanamente la imputabilidad bastaría como para impedir que los niños, niñas o menores, llamémosles delincuentes, si quieren ponemos este término de delincuente en los niños, porque cometen un delito, aunque no sean hmm. imputables, va a ser la solución. Bueno,
tampoco es esto cierto. Yo creo que los extremos en un punto chocan y este es un debate a tener en cuenta. Entonces, hoy los niños que no son mayores de 16 años, generalmente se los cita al padre o a la madre, a los familiares, se ve las condiciones en las que se encuentra y como regla general son puestos a su disposición, es decir, se les entregan en la Mm, guarda y custodia de la patria potestad de los mismos. Esta es como regla, salvo que el chico esté en una situación, vuelvo a insistir, de total desamparo, de abandono, en el cual aquí ya, pero no el derecho penal, sino el derecho de familia o el derecho juvenil o de menores, el derecho podríamos llamar para que se entienda mejor como el derecho civil, es el que interviene disponiendo medidas de cuidado y de tutela, pero ya no como medidas sancionatorias por lo que el niño o niña puede haber cometido, que es un tema totalmente distinto. mm, A ver, empleando términos en desuso ya y que a veces son criticados, no hay un sistema correccional de menores por debajo de la edad de imputabilidad. mm. Por Eh, debajo de los 16 no hay un sistema, y entonces el niño, aquí en Mendoza hubo un caso, como tantos otros en provincia, pero cuento un ejemplo, un chico de 11 años que tenía un trastorno severo de personalidad en desarrollo, una psicosis, jugando con otro niñito, la víctima también un niño, lo termina golpeando, lo termina matando y lo terminó colocando, ocultándolo en el tanque de agua de la casa, ¿no? mm, Que hasta no sé cómo, era un niñito más chico, de 9 años, lo subió y lo colocó allí. Eh, no hubo más allá del tratamiento y la asistencia en general que hay que darle desde el punto de vista psicológico, el niño volvió a estar en poder de los padres. Eh, Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que no podemos sancionar, porque bajando la imputabilidad vamos a llegar a sancionamos a los niños desde los 8 años, desde los 6, de los 5. Digamos, el parámetro solo de bajar la edad de imputabilidad no es suficiente. Es necesario, vuelvo a insistir, una serie de medidas en la cual el Estado tiene que estar totalmente presente, que van desde lo edilicio y estructural, de infraestructura, de capital humano, de recursos y de capacidades de trabajo y de legislaciones, no solo penales, sino administrativas, que establezcan sistemas de monitoreo, de seguimiento para los niños, sean imputables o no imputables. Y esto es el gran debate que hay que tener, no solo una ley que reduce o baja o sube la edad de imputabilidad. Eh, a ver, Buenos Aires hoy, digo provincia sobre mm, todo, pero podemos verlo nosotros desde afuera y cuando nos toca viajar, tienen un problema muy, muy duro, sí, con la minoridad, sí, con mucho delito en la vía pública, de comisión delictiva de delitos generalmente contra la propiedad, robos, hurtos, robos generalmente violentos, con armas blancas, armas de fuego, demás. Ahora, ciertamente el robo de este tipo pirañas, ayer o mm, hace 2 días hubo uno que asaltaron, estaba viendo y siguiéndolo a dos chiquitos de 11 y 13 años, creo que era la edad, que salían de la escuela, les cayeron 6 o 7, que no eran mucho más grandes. Habrá habido algunos 16, no sé, 17, pero se veían muy chicos en las imágenes. Y les robaron sus portafolios, los golpearon, les sacaron los celulares y demás. Bueno, esta temática que en Buenos Aires está bastante candente y sobre todo en provincia, en el resto del país, en los otros 38 millones de habitantes, no es tan similar, es un poco más, por suerte, acotado. mm, Esto también es importante decirlo, es decir, hay una ley nacional que mira muy puntualmente y mucho más la problemática bonaerense que las problemáticas que existen en el resto del territorio, que lo hay, pero es muy, por suerte, insisto, es menor en este tema. Eh, mm. No, Digo, sí, 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 no, te sí. No, escucho. no. Diga, cierre la idea, por favor. No, la idea es, creo que tenemos que hablar. ¿Qué nos permite la legislación internacional hacer con los chicos? Y hablo de chicos para que sea más adecuado, ¿no? Es decir, chicos que cometen delitos, ¿no es cierto? Eh, y tratar de adaptar esto, pero adaptarlo no solo desde la legislación penal, no basta con la Mm, legislación penal, este es el mensaje. Ahora mm. charlemos lo que quieras, es decir, acá hay una serie de temas a tratar, No, porque sí. si no es ocultar un elefante
es ocultar el elefante atrás de una hormiga, ¿no? Está No va a clarísimo. funcionar. Está clarísimo. Y obviamente es la idea de lo que tratamos siempre en este espacio, tratar de entender los problemas en la dimensión de su integralidad y de su característica multidimensional. Y obviamente el sistema penal es una parte de los problemas. Sea hablando de los menores o no, evidentemente, si habláramos del delito en mayores de 18 años, diríamos lo mismo. Digamos, el Código Penal puede avanzar hasta cierto punto, el sistema penal puede avanzar hasta cierto punto, pues tendrá que haber un montón de otros abordajes para tratar el tema. Pero empezando a entrar más a fondo entonces en el debate de qué hacer frente a este fenómeno, que está bueno lo que usted plantea, ¿no? Que obviamente no es lo mismo en el conurbano bonaerense, quizás en el Gran Rosario, que de lo que pasa en el resto del país, y está muy bien que usted lo plantee y está bueno. Metiéndonos en ese debate, yo me pregunto, ¿no? Yo cuando tenía 12 años, digo 12 años porque es una edad en la que de la que tengo bastante memoria, digamos, estaba terminando la escuela primaria, ya estaba pensando en a qué secundaria entrar, y yo era muy consciente en ese momento de cuando me mandaba alguna cagada y, perdón la expresión, pero digo, y hacía algo que estaba mal. Eh, y estamos hablando de hacer algo que está mal, que está a años luz de matar a alguien, ¿no? Algo mucho más leve, yo era consciente de que estaba mal y entendía, por lo tanto, cuando me reprendían. Entonces, lo primero que me sale preguntarle es, eh, esta es ¿por qué esta idea de que alguien menor de 16, de poner en 16 años el límite para establecer que alguien pueda ser consciente de lo que hizo y de qué es legal y de qué no es legal, que fue la expresión que usted determinó, suena alejado del sentido común y de la propia práctica? A lo que voy es, ¿no es un problema que la ley establezca que no puede rendir cuentas de sus actos alguien que tiene 14 o 15 años, cuando en la praxis, cuando uno dialoga con personas de esa edad o uno recuerda cuando uno tenía esa edad, uno sí era consciente de eso? ¿Por qué, digamos, la ley insiste en esto de los 16 años? Y acá le pregunto además, ya que usted habla mucho del marco internacional, revisando el marco internacional, hay un montón de otros países que establecen mucho antes la edad de imputabilidad. Países que la establecen a los 14, países que la establecen a los 13, a los 12, incluso menos que eso, muchos de esos países de Latinoamérica, otros que son países de otra región del mundo. Me gustaría empezar entonces a ir por ese camino, digamos. ¿Por qué estaría bien que la ley estableciera que una persona de 15 años no es consciente de los actos que comete? ¿Y por qué por qué el orden internacional, o mejor dicho, el derecho internacional, impediría adaptarse a esto, considerando que muchos otros países tienen edades de imputabilidad más bajas? Bueno, eh, mira, integro, y debo decirlo con mucho honor y mucho trabajo también, una entidad como es Usina de Justicia que trabaja por las víctimas de homicidio. Mm, Es una ONG a cargo de Diana Cohen y un grupo de trabajo muy especial que hace acompañamientos y demás. Y la verdad que uno ve allí la problemática con las víctimas. mm, Digo esto porque es muy importante entender, eh, mm, a ver, trato de ser un libre pensador en el análisis de la cuestión, ¿no? Sin ideologías extremas. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué a partir de una determinada edad va a responder y por qué antes no? ¿O por qué hasta qué edad? ¿Cuál es el límite claro. hacia abajo que uno puede llegar? ¿Hasta dónde llega la comprensión de lo bueno y lo malo? Que dentro de lo bueno y lo malo, además después podemos hablar de lo legal o lo Mm, ilegal, tal vez requiere una mayor comprensión por la estructura temática, ¿no? Es decir, un chico, pongo un ejemplo, un chico que sube y no paga el colectivo, tal vez no se da cuenta que cree que es un chiste, una broma, no ve lo ilegal. Tal vez piensa, bueno, no es tan bueno, es malo, pero no lo ve como ilegítimo, no lo ve como algo que transgrede una norma jurídica. Entonces, el tema, que además es una cuestión de determinación fisiológica y mental, que muchos autores y especialistas dicen, bueno, cuando se adquiere cierta madurez mínima intelectual y de conocimiento, bueno, también está en debate aquí, ¿no? mm, Esto era lo que hacía que antes lo fijaran a los 16 años, por ejemplo, que entendían. Hay estudios,
hay debates. Hoy incluso se considera que esa edad de comprensión más amplia se da mucho antes y por eso nosotros también sosteníamos que esta edad de inimputabilidad puede ser reducida a los 14 años, Mm, donde el sujeto no solo distingue lo bueno de lo malo, sino que comprende aquello que es ilegítimo de lo que es legítimo, de lo que es lícito de lo que no lo es. Y sobre todo porque adquiere ya una madurez saliendo de la niñez hacia esa etapa de la adolescencia. Más allá de que las legislaciones y los sistemas más progresistas hablan de niñez como un concepto amplio, lo cierto es que hay etapas. Hay etapas desde que uno es niño como bebé, y va desarrollándose. Entonces, en esto hay que establecer etapas donde, porque si no vamos a llegar al absurdo en el cual hoy el joven, que antes a los 18 años, hoy la adolescencia perdura a los 30. claro. Se haría tan amplio que sería una incongruencia. Entonces, lo que hay que establecer hoy es un parámetro científico y técnico que nos permita decir, bueno, a partir de cuándo realmente la persona empieza a tener pleno conocimiento y puede controlar sus acciones y dirigirlas. Entonces, una edad que hoy, en la modernidad, con el desarrollo, es, creo, adecuada, es la de 14 años. Hay otros países, vos lo has dicho, Honduras, por ejemplo, tiene 12 Mm, años, y hay otros países. sí. Creo que Pero es Reino más, Unido la es norma, incluso antes, por digo, por dar un ejemplo de un país desarrollado, creo que creo que es antes. Sí. sí. Y después hay una cuestión, muchos dicen, bueno, pero la Convención sobre los Derechos del Niño, que es una convención de UNICEF del año 1989, que es la reina madre o la regla internacional que, digamos, es el satélite que guía aquí. En el artículo, fíjate vos, no hay un límite en esa norma internacional a fijar una edad por debajo de Mm, cierto límite, que no fija un límite expreso. Es decir, hay una norma, por ejemplo, en esta convención, que es el artículo 40, inciso 3, apartado A. 40, inciso 3, apartado A. Y ahí dice que los estados, en el marco de protección de los niños y demás, deben fijar la edad mínima, la determinación de esa edad, pero no pone una edad específica. Es mm, decir, ya la Convención Internacional, tantas veces citada, no fija un mínimo de edad. Entonces, fíjate qué interesante. Ahora, ¿qué hacer con los niños? ¿Qué hacer con el niño que delinque? Y yo diría, ¿qué hacemos con los chicos de 14? Incluso vamos a tener chicos debajo de 14, mm, 13, 12, 10, 11. ujú, Bueno, bueno, esta visión global que hay que tener. También la convención, mirá, porque no es menor, la convención del niño también, el artículo 33, que nadie cita a veces, dice que los estados, y es de interés, sobre todo en el conurbano bonaerense, pero también en nuestras provincias, dice que el Estado se tiene que hacer cargo de proteger a los niños del uso de sustancias psicotrópicas, de mm, drogas, y de que se los utilice para comercializar droga o para el tráfico de droga. Que el Estado se tiene que hacer cargo. Yo pregunto, ¿qué instituciones del Estado hoy velan mm, por el cuidado del niño que ingresa en el consumo? O que se lo ingresa, se lo utiliza por los mayores, valiéndose de su falta de desarrollo, para que cometan delitos. Eh, no existe, no existe. Entonces, tenemos que introducir normas que, por un lado, sean sancionatorias con un sistema más correccional para los mm, jóvenes, niños de 14 en adelante, pero también hay que establecer un sistema de asistencia educativa, de socialización, de comprensión de nuevos hábitos, porque si no, al chico que hoy robe le damos 4 o 5 años y lo condenamos a 5 años, en 5 años va a tener, con 14, supongamos si baja la edad, va a tener 19. mm, Va a seguir siendo un adolescente. ¿Y, ¿Y cómo va a funcionar el sistema? Entonces, bajar la edad es un punto, pero también hay que acompañarlo de, yo te lo dije al inicio, infraestructura. Es decir, hay que mm, tener sistemas edilicios adecuados para los jóvenes, para los niños, para las niñas. Y esto implica un costo económico. mm, Y hay que hacerlo urgente porque nunca se ha hecho. Había antes, se hablaba, bueno, ahí es tanta la información, habían centros de socioeducación que eran sistemas cerrados. Bueno, no se han, sobre todo en Cava, no sé el desarrollo que haya tenido ello. Después existían lo que eran las residencias de socioeducación,
que eran sistemas abiertos, ¿no? O aperto, es decir, en donde el niño no queda internado, no queda alojado, sino que va y puede salir y se puede movilizar. Y después están sistemas que permiten que el chico, medidas alternativas, puedan estar en lugares alternativos, en devolverlos a los padres con reglas de conducta, con tratamientos, con asistencia. Dependerá del tipo de delito. No todo delito va a requerir que el chico quede detenido e internado, Mm, porque si no generamos nuevamente la escuela de la delincuencia, que es meterlo en una cárcel, en un sistema cerrado penitenciario, que nos va a devolver un delincuente mayor. Entonces, lo que hay que pensar aquí, como ocurre con el tema de la drogadependencia, que en nuestro país hay una ley de salud mental que no sirve para nada, mm, que es una basura, porque no entiende la problemática del adicto. Le piden al adicto voluntad, que es lo que no tiene, le claro. piden que entienda y comprenda, que es lo que no tiene. Es lo mismo con los chicos, es decir, hay que ver quiénes son estos chicos. A ver, el origen familiar. Los padres, ¿son padres representativos de autoridad y de fijar hábitos legales o son padres que son marginales y fijan hábitos totalmente contrarios? Padres que son adictos, que roban, que matan, que están en el marco de delincuencia. ¿Quiénes son? ¿Qué autoridad tienen para dirigir a estos jóvenes? Bueno, no la tienen. ¿Cómo funciona? Y ahí el Estado, porque si no, lo único que vamos a generar es un depósito de niños detenidos que después los vamos a largar a la calle y van a ser peores. Mm, Esta es la irresponsabilidad que no podemos tener. Y en donde el Estado tiene que empezar a establecer entonces sistemas de monitoreo. A ver, distinguimos qué delitos van a ser sujetos a que el niño quede en un sistema cerrado de encarcelamiento. Bien, queda detenido. Supongamos, un robo con arma de fuego. Perfecto. ¿Qué le vamos a brindar de asistencia? ¿Solo tenerlo tras rejas? Le vamos a brindar un sistema de salud, de deporte, de enseñanza social para enseñarle un oficio, además, técnico que le sirva, claro. pero esto demanda plata, esto demanda aportes y hay que hacerlo hoy. Hay una teoría de las ventanas rotas muy vieja, ya que tiene sus años. Ujú, Es decir, si seguimos trayendo a los chicos, al chico no va a cambiar si la base donde está, donde se encuentra, ya es de vulnerabilidad, ya es de criminalidad. Pues es muy difícil que ese chico, solamente porque lo condenemos a una pena, vaya a cambiar. Hay que hacer algo, sí, no se puede volver a los padres que son drogadictos, que delinquen, que no tienen hábitos, que no lo controlan. Por eso tiene que haber un Estado que intervenga a través de un sistema de control, si no lo quieren llamar correccional, no lo llamen, mm, pero un sistema de monitoreo y de supervisión, de aplicación de normas que fijen nuevos hábitos y corrección de los jóvenes. Desde los 14 años, en un sistema cerrado, imputable, o no cerrado, semiabierto, dependerá del delito, o inclusive con seguimientos, pero tienen que darse los seguimientos. Mire, en la Argentina, se lo digo tras los años, los sistemas de patronato, que comúnmente se llamaban, es decir, el control de los que quedan liberados y que quedan con salidas anticipadas y demás, no existe, es ir a firmar, eso no es control. Es mm, decir, preséntese cada mes a la dependencia firme que usted está en el país. Este es el país que tenemos y que ha desbordado. Lo que tenemos que hacer es un seguimiento donde haya gente, para eso es plata, para eso es una organización, para eso es trabajo en equipo, que haga un seguimiento, en este caso de los niños. Es decir, uno puede decir, bueno, hurtó, bueno, mire, lo detuvimos, lo imputamos. ¿Qué hacemos? Le damos una pena y lo dejamos preso por un hurto o por un robo, empujó y se llevó el celular. Le pasó a mi hijo los otros días. A mí me da mucha bronca. mm, Ahora, yo no voy a pretender que ese niño lo dejen 10 años preso. Yo lo que pretendo es que ese niño lo tomen, le digan, señor, mire, esta es su responsabilidad. Yo soy juez fiscal, le digo esto, este es el resultado. Le damos un año de prisión en suspenso, pero durante este tiempo usted tiene que hacer esto claro. y cumplir. Pero el Estado lo tiene que controlar. ¿Qué pasa si el chico tiene dependencia? Ya no se puede manejar solo si el chico consume drogas. Ya no es culpa del chico. Por eso le decía el artículo, recién le citaba el artículo 33 de la Convención. El Estado se tiene que hacer cargo también de empezar a controlar estas cuestiones de asistencia a los niños antes de que delincan, porque si no después es como, digamos, como el padre, no controló, después me quejo de que mi hijo me falta el respeto. Mm, está bien. Ahora, doctor, y en ese punto, no sé si
pudo ver, aunque sea por arriba, el proyecto que obtuvo aprobación en comisión, ¿no? En el plenario de comisiones. Todavía ni siquiera tiene media sanción en el Congreso, pero se supone que en algún momento debería ser tratado en las próximas semanas. Si tuvo alguna capacidad de verlo, si le parece que aborda mínimamente la complejidad del problema o es más de lo mismo. Aborda parcialmente el problema. Por lo que charlamos, creo, incluso voy a hacer una infidencia, charlamos un rato antes contigo, Ujú, es parcializado porque no abarca todas estas temáticas que deben estar incluidas en un proyecto de estas características. Bajar la edad creo que sí, que en mi opinión es, en el desarrollo actual, los jóvenes han evolucionado, tienen mayor información, mayor conocimiento, por lo tanto habrá que hacer también estudios, aquí es importante los estudios fisiológicos, los estudios de neurociencia, que nos digan si realmente la capacidad de comprensión cuál es y hasta qué punto y hasta qué límite en estas edades. Esto también es importante. Si no, todos hablamos de todo sin saber, ¿no es cierto? Pero esto es importante. Ahora, a partir de esta edad, ¿qué hacemos con el tratamiento, si se quiere, penitenciario que le vamos a dar a los jóvenes? ¿Qué tipo de tratamiento? mm, Entonces, esta ley, este proyecto, tendría que contener pautas que determinen cómo se va a continuar con la imputabilidad. Imputar es a partir de esta edad en adelante. Bueno, ¿y qué más? El proyecto habla del respeto en general a las normas que prevé la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Habla de su dignidad, del derecho a la asistencia, del derecho a asesoramiento, del derecho a igualdad, del derecho a poder ser oído, todos estos derechos que ya están consagrados, ¿no? Pero el tema es, ¿vamos a hacer un seguimiento serio? ¿Va a haber un organismo de control y supervisión que efectivamente maneje estas normas? Lo vamos a controlar, vamos a establecer una diferenciación de delitos. Miren, no es lo mismo hurtar que robar, no es lo mismo violar que matar, mm, no es lo mismo porque son factores totalmente distintos. No es lo mismo traficar drogas siendo adicto y niño que ser un narcotraficante adinerado que vive, como dicen algunos, en Nordelta o que pueden vivir en un lugar adinerado. No es lo mismo. Entonces, estas pautas son las que tenemos que empezar a trabajar seriamente. Una ley solamente por sí no basta. Eh, Creo que hay que aplicar, creo que hay que buscar alternativas serias. Creo que este es un paso, pero la ley tiene que tener eh, aspectos, a ver, para que se entienda, no solo lo penal de imputabilidad, sino mm. también lo procesal en cuanto a cómo debe ser tratado en el sistema procesal y en el sistema de asistencia y de aplicación de la medida, que puede ser una sanción, pero si no hay sanción, puede ser medidas de control, medidas de seguimiento, que también tienen que estar dispuestas. Yo imputo, vamos al ejemplo, imputo al joven porque tiene 14 años y entró en un negocio y agarró unas zapatillas y salió corriendo. Bien, eh, ¿qué hacemos con este chico? ¿Lo detengo? Sí, lo detengo. Traigo a los padres, veo si está asistido. ¿Tiene padres? ¿Tiene madre? ¿Tiene abuela? ¿Cómo es el sistema familiar? ¿Tiene lo examino para establecer grado de educación? Establezco si tiene algún tipo de trastorno mental, si tiene algún tipo de adicción. Determino esta situación general y después establezco si es adecuado o no imponer una sanción o medidas tutelares durante un tiempo determinado de seguimiento y de generación de hábitos que a este chico le permitan, en definitiva, evitar la sanción penal. Es decir, le dejo la espada de Damocles y le digo, mire, joven, Mm, usted vuelve a la escuela, usted va a tener este tratamiento, el Estado le va a permitir, pero le tengo que abrir puertas. ¿Qué le voy a decir? ¿Vaya a hacerse tratar de la adicción a un chico de la villa o de los barrios carenciados, digamos, para no emplear estos términos discriminatorios? Es decir, ¿cómo hace? Mire, ni siquiera el sistema de salud, por ejemplo, de adicciones, es tan malo en la Argentina que ni siquiera los sistemas privados sirven, porque mm, la temática de adicción es muy compleja. Lo tenemos a Chano, que todos lo citan. Mira la problemática de Chano. Bueno, esa es la problemática. Aún en los sistemas privados, porque es muy complejo, se puede manejar a estos perfiles. Entonces, hay que establecer una estructura, ciertamente, que es mucho más amplio que la mera demagogia de una temática tirada al aire así en general. Yo lo que quiero es que no haya más muertos y tampoco quiero niños matados por niños.
y no quiero tampoco niños que los vaya a matar el Estado por su inoperancia, porque es bastante inoperante el Estado. El Estado me refiero a todos nosotros, Sí, claro. es decir, políticos, fiscales, jueces. Hay muchos jueces, mire, me voy a tomar una licencia. Hay Mm, muchos jueces que dicen, no, son niños pobres, pero mataron a alguien. Y no tiene mejor medida que entregarlo a los padres. Y los padres están en una situación de criminalidad o de carencia o demás. El niño a los 2, 3 días va a volver a delinquir. Este es el problema. ¿Qué hace el Estado ahí? ¿Qué hace el juez? Señor juez, venga, dígame, haz un seguimiento, imponga medidas educativas, de control, de sanidad, de higiene, porque se lo impone la convención, pero nadie cita, por eso yo dije, insisto, nadie cita el 33, hace de cargo el Estado que dice que debemos evitar que se droguen, debemos evitar que hagan uso, debemos evitar que se los use. ¿Y dónde está el Estado en esto? Eh, Porque si no, y después tenemos jueces garanto-abolicionistas que liberan a todo el mundo, váyanse a su casa porque los malos son los que lo meten preso. Ni una mm, cosa ni la otra. Los extremos, vuelvo a decir, se tocan porque hay una deficiencia de mediocridad en el sistema que a mí me enerva, discúlpeme, porque trabajando en equipo se pueden hacer muchas cosas y se puede mejorar este sistema. Pero además, cuidado, que no le tiren la pelota solo a la justicia y a la legalidad, porque aquí hay un trabajo, se ve la necesidad de un trabajo a nivel político, social, de educación. La convención también dice que hay que educar a los niños adecuadamente. Si no le están dando la educación, no hay formación de qué es lo bueno y lo malo. Porque a vos y a mí nos enseñaron, vos decías recién, yo tenía 12 años y me daba cuenta de qué es lo bueno y lo malo. sí. Hay una deformación, tal vez nosotros no la entendemos, que es que en estos tipos de grupos, que forman grupos especiales, que se van formando, van transformando sus conceptos de valores. Y Mm, vos decís, no, no puede ser, lo bueno y lo malo, y lo bueno y lo malo. No, no, es que cambian los valores. Y los introyectan de tal manera que creen en eso. mm, Un ejemplo, las maras en Centroamérica. ¿Qué son las maras? ¿Qué creen? ¿Que no mm, distinguen lo bueno y lo malo? Sí, pero terminan siendo una forma de captación y de introducir mensajes que hace que esa gente se integre desde la temprana edad. Dicen, vaya, mate a 5 para que pueda usted formar parte de la Mara. Era una de las reglas, y eran niños de 10 años. Yo lo he visto, yo he estado en Centroamérica, he trabajado en formadores, incluso con fiscales de allá, y esto lo conozco muy bien. Eh, ¿Y la solución cuál fue? mm. Se desbordó. Eh, Creo que estamos a tiempo, pero esto los políticos tienen que trabajar desde distintas áreas. La penal es una, sí, ley, bajemos la edad. Ahora, empecemos a formar en la escuela, empecemos a educar, empecemos a dar controles sociales, una política más cercana a los niños. Porque si no, mm. esto no, se lo digo hoy, acuérdese, cuando usted tenga mi edad después, va a decir, alguna vez me dijeron, no cambió nada. Mm. Y lamentablemente, doctor, la experiencia de muchos años de Argentina da la sensación de que es muy difícil que las cosas cambien, ¿no? Yo tengo una última pregunta, agradeciéndole de vuelta por su tiempo y por cómo se ha explayado dándonos esta pequeña clase, pero eh, me quiero quedar con esto que usted planteaba, ¿no? De cómo los extremos se tocan y cómo vivimos una Argentina que en esto y en otros temas está regida por extremos que terminan igualados, ¿no? Y esto de que evidentemente, ¿no? La idea, bueno, acá hay que bajar la de imputabilidad y punto, como si eso resolviera algo y usted lo explicaba bien. Si no se toman medidas, lo único que vas a estar creando es anticipando la profesionalización delictiva de adolescentes que entrarán antes a la cárcel y saldrán con 18, 19 años, habiendo quizás aprendido mucho mejor cómo delinquir. Ahora, del otro lado, el fenómeno que también uno puede ver, y con cierta sorpresa, que es el de jueces, fiscales, usted hablaba de garanto abolicionistas, ¿no? Que también están presentes. Digo, este fenómeno de... ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo lo entiende usted en su experiencia, digamos, de jueces y fiscales que se supone que están en el sistema para hacer valer, digamos, las normas penales, que son en definitiva normas de convivencia, que no creen en esas normas? Digo, ¿cuán difundido está ese fenómeno y cuánto termina también afectando el funcionamiento del sistema? Mucho. Hay una deformación de muchos profesionales, algunos conscientemente, interesadamente, y otros casi inconscientemente, como por acto de repetición. Esto que hablamos recién, así como los niños Mm,
toman conceptos, los forman, bueno, en los jueces y los fiscales también. Hay gente que cree irracionalmente que, bueno, un ejemplo para que se entienda para todos. En la época de la pandemia, Buenos Aires, sobre todo, largaron, no sé, un número X, 4.000 Mm, porque iban a morir por el COVID. Miren, estaban más protegidos dentro de la cárcel, y esto van a decir, pero eso es muy fascista. No, estaban dentro de un sistema donde no había posibilidades de que externamente el virus entrara, estaban adentro, pero había que dejarlos afuera. Entonces liberaron indiscriminadamente. No sé si han recuperado a todos, creo que no han recuperado el mm, 50% de los que dejaron en libertad. Bueno, ¿y esto quién lo dispuso? Un juez iluminado que creyó, jueces, que la mejor manera, porque iban a afectar a la salud, iban a morir todos o iban a verse con, todos afectados. Bueno, este tipo de medidas sin razón y sin ningún justificativo, yo he escuchado decir jueces y fiscales, no, porque si un niño o a un niño bajan la edad, violenta la convención. Yo le dije recién, el artículo 33 mm, prevé, perdón, el artículo 40 prevé que no hay una edad determinada. Entonces es mentira. O no han leído la convención, o no sé, o hay un interés. Dicen, bueno, los menores no pueden ser detenidos porque lo dice la convención del niño. No es verdad. La mm, convención del niño detalla expresamente situaciones puntuales de detención. Lo que dice la convención es que no puede haber pena capital, pena de muerte, que la prisión perpetua no puede ser permanente, que tiene que tener posibilidades de libertad, que rige un principio de excepcionalidad, que en general no tienen que ir detenidos si es factible establecer medidas alternativas. Pero la ley es muy clara y lo regula. Sin embargo, muchos jueces lo callan. Entonces usted me dice, bueno, ¿y por qué es esto? ¿Que no lo conocen? Bueno, hay algunos que no leen, es cierto. Y hay otros que yo creo que es desde un punto de vista de interés X. Lo que sí es que no podemos, yo lo que digo siempre de ejemplo, digo, si a mi hijo lo mata un niño de 14 años hoy, yo voy a decir, bueno, ¿qué hacemos con este chico? Yo, siendo muy humano, muy cristiano tal vez, uno podría decir, o con una creencia X, decir, bueno, es un niño, pero no lo metamos preso si tiene 13 12 10 años. Está bien, pero mató a mi hijo. ¿Qué hago? Yo quiero que el Estado me garantice mínimamente que este joven lo van a tratar para que no vuelva a cometer ese delito. mm, Y si tiene 14 años, que vaya preso, que vaya detenido, pero que además lo eduquen. Yo no quiero que lo maten, quiero que lo eduquen para que entienda el sufrimiento que yo he tenido como víctima y de alguna manera sufra conmigo cuando se dé cuenta de la barbaridad que cometió. Y esa posibilidad de generarle una culpa le va a permitir cambiar. Porque si yo no le establezco valores, pues va a seguir cometiendo el mismo delito. Y si no tiene 14 años y tiene 10 o 12, lo devolveré al padre, pero el Estado tiene que tener un seguimiento tutelar. Por eso digo, la ley tiene que ir más allá. No es mm. solo penar, sino, ¿qué hago con el que ahora tenga menos de 14 y mata? El Estado tiene que aparecer y controlar, tutelar. Venga, señor papá, venga, señora mamá, a ver, ¿ustedes cómo educan a su hijo? Bueno, estas son reglas, ¿se las han puesto en conocimiento? Bien. El chico, ¿le ve alguna conducta irregular? ¿Lo ve un poco hiperactivo? ¿Lo ve un poco como apático, con ciertos rasgos psicopáticos? Bueno, hágalo tratar. Mire, el Estado le va a poner esta asistencia donde usted va a tener que ir, ¿eh? Y si no va, vamos a tener que intervenir es decir, tiene que haber controles. Esto no existe, querido amigo. Esto, con un seguimiento permanente, no existe. Y mientras no lo hagamos, vamos a seguir siendo una sociedad que con el aumento de las drogas, de los carteles que tenemos, de la producción de drogas, la corrupción, hace que todos estos valores, lamentablemente, el presagio no sea bueno, no sea bueno. Y en una sociedad donde la tecnificación hace que cada vez la mano de obra sea menos necesaria si no está altamente tecnificada. Una serie de factores criminológicos que hay que tener en cuenta, porque si no, dentro de 10 años, amigo, vamos a estar, o antes, vamos a estar reclamando que la inimputabilidad sea a los 10 años. Mm. Doctor Pascua, un placer realmente escucharlo. Muchísimas gracias, por este tiempo. Hiciste una clase que nos ha dado. Gracias. Un gusto, espero que sirva de algo y que podamos estar más cerca a todos los argentinos de mejorar nuestra seguridad y de reducir el delito en la medida de lo posible. Es- Es tarea muy difícil. Esperemos que así sea. Esperemos que así sea. Un abrazo.